Varios gremios de la ciudad van a encabezar esta marcha, esta protesta por el centro de Rosario. Mañana hará lo propio la CGT, también con movilización en nuestra ciudad. El tema convocante es el comienzo del tratamiento parlamentario de la ley de reforma laboral. Vamos a escuchar más voces. En este caso, Julio Fuentes es el presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales. ¿Qué tal, Julio? Lucas Amerizo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Habrá mucha manifestación, además del clima, ¿no? En tiempos de desmovilización de la sociedad. ¿Qué percibe usted, Julio? Bueno, sí, yo creo que sí. Hay una respuesta, va reaccionando. Lógicamente, no es el mejor, no es el que más acompaña. Pero, bueno, se están produciendo movilizaciones importantes y, bueno, yo creo que lo va a ser importante lo de Rosario hoy y mañana en la plaza de los dos congresos en la ciudad de Buenos Aires va a haber una movilización, una concentración importante. Julio, esto se termina de entender en cuanto a sus efectos porque en realidad como trabajadores estatales un sector de la sociedad entiende que el proceso de ajuste, despido, racionalización del Estado, el nombre que se le pone a diferentes lugares, algún sector lo terminó convalidando. Pero se termina de entender de que esto puede impactar sobre todo el mercado laboral, en el sector privado particularmente. No, sin duda va a impactar. Impacta negativamente. Primero, esto que se llama modernización no es más que ajuste, es decir, es hacer una legislación, construir una legislación lo más favorable a los empleadores. Lo que a uno lo asusta, primero porque lo hemos visto en todo el continente, no es una idea argentina. Estas reformas laborales en sentido negativo se han instrumentado en toda nuestra región. Y los resultados son malos. En la Argentina también se han hecho. No es la primera reforma laboral. Se hacen varias reformas laborales que nos prometen que con eso va a haber más empleo, va a haber más actividad económica y después terminamos en el 2001, digo, por decir una de las reformas más duras que hubo, que fue la del presidente Menem. Bueno, terminamos al borde de una guerra civil. Es decir, entonces no existe estas cosas. Así que, ¿por qué? Si nos equivocamos antes, como gobierno, haciendo esa reforma, bueno, ¿por qué ahora va a salir bien? Entiendo. No hay ninguna razón. Ahora, hay un tema ahí, Julio, perdón la interrupción. Sí. Este estado de cosas de someter a un tratamiento parlamentario una reforma laboral también obedece en gran medida a que no había pleno empleo en la Argentina, que la Argentina no crece hace 12 años y que efectivamente la cuestión laboral ya venía horadada por diferentes factores previos a este gobierno. Se generó un estado de cosas. ¿Usted coincide en esto sobre lo cual ahora se quiere introducir este proyecto? Yo lo que creo que no resuelve. Es verdad, Argentina no crece hace 50 años en nada. No crecemos ni siquiera en población tampoco. Si no crecemos. Es decir, crece la injusticia, crece la pobreza, crece la marginalidad, crece la falta de vivienda, pero no crece en nuestro país en la actividad económica. Lo que pasa es que esto no lo resuelve. Cuando vos decís la ley, que tiene casi 200 artículos, el proyecto de ley, pero que centra fundamentalmente en bajar las indemnizaciones, ¿por qué los trabajadores vamos a pensar que esto es para generar empleo? Esto es para echar. La industria argentina está en franca decadencia. Entonces lo que están haciendo, la actividad económica en general, lo que están haciendo es bajarle los costos a los empleadores para que puedan despedir. Digo, los trabajadores en esto no somos sonsos, nos damos cuenta que si ese es el centro y lo más importante de esta ley es bajar las indemnizaciones, crear una forma de ayudar a los patrones para poder despedir, no nos pueden venir a contar de que esto es para generar empleo. Cuando sacan a los trabajadores de plataforma, no los consideran trabajadores, esta misma ley no los considera trabajadores, los consideran, no sé, empresarios, al que trabaja en un Uber o al que trabaja en una bicicleta hasta haciendo mandado de comida, llevando comida, los consideran no sé qué. Bueno, pero trabajadores no nos digan que es para resolver estos problemas. Esto es falso, absolutamente, y estas leyes han funcionado, estas reformas en todos nuestros países han traído más problemas
y no han resuelto lo que en el texto de introducción de estos proyectos se pone como razón de ser, ¿no? Bien. Julio, amén de lo que usted marca, ¿no? Por supuesto, aspectos muy atendibles. ¿Es necesaria una reforma y en qué sentido? Bueno, el primero sí es necesario. Sí es necesario. En primer lugar, hacer cumplir las leyes. Yo cuando se dice tan livianamente, la mitad de los trabajadores están irregulares, en negro, ahora no se puede decir en negro, bueno, flexibilizados, la mitad de los trabajadores. Quiere decir que los empleadores en la Argentina no cumplen las leyes, porque no está permitido tener trabajadores no registrados. Es decir, en nuestro continente son 124 millones de trabajadores no registrados, es casi la mitad de la clase trabajadora. En Argentina lo mismo. Y Argentina no era un país así. Argentina era un país que tenía no totalmente todos sus trabajadores registrados, pero gran parte de sus trabajadores estaban registrados. Pero desde hace un tiempo importante, Julio, el 40% del empleo privado es en negro. Sí. Bueno, claro, digo, por eso yo le hablaba de un estado de cosas, ¿no? De errores y situaciones anteriores. No, digo, las cosas no se crearon en estos últimos 2 años. La injusticia social no es de a partir del gobierno de Milei. Se habrá profundizado, pero esto es un proceso, sin duda. Pero hubo mejoras. Mire, en el 70, en la década del 70, era el 30% de los trabajadores no estaban registrados. En el continente. Esto según datos del Banco Mundial, no míos. En el año 2000 llegó al 65%. Pero en el 2015 bajó al 43%. O sea, hubo esos primeros 15 años de este siglo, hubo medidas económicas, políticas, sociales que permitieron ir recomponiendo la situación. Del 2015 otra vez comenzó este ascenso del 43%, ahora estamos en el 49%. Es decir, otra vez comienza esto de el no registrar los trabajadores, que es una forma de una economía que no es sustentable. Bien. No poder registrar a los trabajadores, el problema no es los aportes patronales. Julio, lo último en relación a una de las fotos que se ve de todo esto, la realidad siempre es compleja, por lo menos para nosotros, no es ni blanca ni negra, tiene sus tamices. Y voy concretamente, por ejemplo, a una micropyme, a un emprendedor, a un negocio que tiene 3 empleados, en donde por X situaciones, atendibles o no, se plantea un juicio laboral en donde se escucha reiteradamente que la persona tiene que cerrar el negocio para poder pagar la indemnización y que hace inviable ese costo laboral, la posibilidad de blanquear personal, porque efectivamente el costo laboral es muy elevado. ¿Qué se dice frente a esto? Bueno, primero, ese empleador, a ese trabajador lo tenía en negro. Sí. Si hay un juicio es porque vos no cumpliste como empleador la legislación vigente. Bueno, uno puede decir, bueno, si yo cumplo la legislación vigente no me da el negocio, pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Las cargas sociales? ¿O el problema es que tu negocio no vende lo suficiente, no tenés mercado, no tenés asistencia tecnológica? Y capaz que el problema... ¿Y la industria del juicio, Julio, en esto? No, eso es una fantasía, la industria del juicio. Es una fantasía. Son muy pocos los trabajadores que van a juicio. Y cada vez menos trabajadores que acceden a la posibilidad de hacer un juicio. Sí, lo que hay es una resolución de por lo menos 5 o 6 años, ¿no? Claro, el que puede hacer juicio es porque estaba en una situación irregular. Es decir, es muy raro que un trabajador que esté formal haga juicio, no. El que hace juicio es el que lo tenían hace 10 años trabajando en negro. Lo rascan y ahí el trabajador busca cómo hacer un juicio y cobrar, por lo menos cobrar una indemnización por todo ese periodo que trabajó irregularmente, sin obra social, sin aporte jubilatorio, y además lo despidieron. O sea, eso es algo que eliminemos el Código Civil, eso va a ocurrir siempre. Siempre que alguien sea un empleador viole la ley, bueno, la persona tiene derecho a acceder a reclamar al Poder Judicial que se atiendan sus derechos. Entiendo. Eso no hay forma de pararlo. Eso, mientras se cometan ilegalidades, siempre va a haber un resquicio en el Poder Judicial donde, bueno, la gente puede ir a reclamar. Es un derecho ciudadano. Sí, sin lugar a dudas. Tiene que ver con la democracia, ¿no? Le planteo esta inquietud una vez más, como para ir cerrando un poco la charla en tiempos de radio, ¿no?
quizá pueda ser el momento propicio, no generado por otros sectores, pero para que sectores que están en contra de lo que plantea el gobierno puedan introducir algunas cláusulas o elementos importantes en todo esto. ¿Puede haber un criterio de oportunidad y en qué cosa, Julio? Yo creo que la oportunidad siempre existe. Acá lo que hay que lograr sentar es al empresariado de pequeños y medianas empresas, que es el gran empleador de este país, sentar a las organizaciones sindicales, sentarse el gobierno y discutir cómo hacemos una legislación laboral que contemple todo, que contemple a las pequeñas y medianas empresas, pero haciendo una calificación un poco más clara, porque una cosa es un kiosco y otra cosa es una empresa con mucha tecnología que tiene 20 empleados y que tiene una facturación importante. Bien. Necesitamos una legislación laboral, pero que sobre la base de la negociación tripartita, que es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo. Siéntense las tres partes y pónganse de acuerdo. Hasta aquí, atentos a sus apuntes. Le dejo un saludo, Julio, muy amable. Muchas gracias. Bueno, a propósito de esto y a las 10:22, recordemos que efectivamente en el día de hoy la Central Obrera de los Trabajadores Argentinos, la CTA, junto a empleados estatales, efectivamente, que responden a esta organización madre, le hace ATE, por ejemplo, van a estar marchando por la ciudad y también en otras ciudades de la Argentina, rechazando el comienzo del tratamiento de la reforma laboral. Luego, lo propio va a ser mañana, miércoles entonces, convocado por la Central, la Confederación General del Trabajo, la CGT, efectivamente. Esto va a tener epicentro con una protesta también en Capital Federal, en la Plaza de los Dos Congresos, como elemento más significativo de la marcha y del rechazo de sectores a la ley de reforma. En la ciudad de Rosario, insisto, habrá doble marcha en el día de hoy por CTA y mañana convocada por la CGT. 10:23, actualizamos datos del tiempo con Marucita y vías de contacto. Bueno, subió la temperatura, Lucas, como esperábamos, casi 26 grados. Seguridad y Justicia, el doctor Pablo Cococcioni, anunció hace un par de horas ya en la mañana de hoy que se ha producido el pase a disponibilidad de 20 agentes. Esto a raíz de las protestas en la sede de la jefatura, aquí de Hoy Hablados al 5200. Manifestó el funcionario que el patrullaje se sigue sosteniendo con mucho esfuerzo. Nuestro colega Maxi Clansec en su última salida.